por ende disminución de la movilidad articular. Finalmente, Zuckerman plantea en 1992, le plantea a la Asociación Americana de Hombro y Codo que se plantee una definición de hombro congelado, de capsulitis adhesiva, como un cuadro de etiología dudosa que se caracterizaba por una importante pérdida de la movilidad activa y pasiva del hombro sin ninguna causa intraarticular que lo origine. Entonces, dentro de eso plantea dos subtipos, que es el primario, aquel caso de rigidez de hombro que es idiopático, que no tiene ninguna causa traumática que lo origine. Eso tiene que ser claro, entendido por el paciente desde el interrogatorio. Y secundario es aquel que es una capsulitis adhesiva que es secundaria a un traumatismo. Dentro de las múltiples posibilidades de patologías asociadas con la capsulitis adhesiva primaria o idiopática, son todas estas, ¿sí? Son un montón, desde afecciones autoinmunitarias hasta patologías psicológicas, psiquiátricas. La incidencia es alrededor del 20%, la incidencia es alrededor del 3 al 5%, es baja, aumenta casi considerablemente en los diabéticos, afecta generalmente el miembro no dominante, pero hay posibilidades cuando se asocia, por ejemplo, a diabetes, que llegue al 40% bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a arrancar con un cuadro de rigidez de hombro derecho y el paciente posiblemente te pregunte, doctor, ¿qué posibilidades tengo de que se me afecte el otro hombro? Bueno, 40%, ¿sí? Si es diabético. Va a depender siempre hay un rango etario de patologías más frecuentes. En este caso es entre 40 y 55, 60 años de edad, preferentemente en mujeres. Como les dije recién, diabetes es una patología muy asociada. Afecciones tiroideas, cardíacas, está muy relacionado con la enfermedad de Dupuytren. Enfermedades cerebrovasculares, no solo isquémicas o hemorrágicas, sino degenerativas, está muy asociado a la enfermedad de Parkinson, patologías autoinmunes y trastornos de personalidad. Codman decía que esta enfermedad la tenían los pacientes que eran débiles, que tenían como una debilidad. Después se plantea en un segundo cuadro, Nevieser plantea que la personalidad psiquiátrica, pero era articular o algo así, ¿sí? Como que el paciente tenía una emocionalidad muy alta, el paciente con rigidez de hombro, una emocionalidad muy alta y tenía poca tolerancia al dolor. Era una personalidad periartrítica, así lo definía él. Yo en mi consultorio, mi experiencia personal es que cuando a mí me viene un paciente con una rigidez de hombro idiopática o primaria, siempre, si el paciente me lo permite, trato de preguntar si tuvo algún golpe emocional o algo por el estilo previo al inicio de los síntomas. Y la verdad que hay muchas personas que me dicen que sí. Así que creo que es un aspecto a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamental en el interrogatorio. Al paciente hay que preguntarle inicio, duración, tratamientos previos, qué tipo de sintomatología tuvo durante un tiempo, o cambió o perdió movilidad muy rápido, o se golpeó el hombro o hizo un esfuerzo. Siempre hay que hacerle un buen interrogatorio porque tiene una historia, como un recorrido, la patología, que se divide principalmente en 3 etapas. Estas 3 etapas no solamente tienen posibilidad de definirse a través de la clínica, sino a través de artroscopía. A la hora de hacer, hay trabajos que han operado pacientes desde el primer inicio y hay detalles de lo que se encuentra dentro de la articulación a través de la artroscopía. Y la histología, siempre hay estudios que biopsian cápsula, etcétera, etcétera, y encuentran diferencias en las 3 etapas. En la primera etapa el paciente presenta dolor. Es una etapa definida como de precongelamiento
o de congelación. El dolor es un dolor que el paciente empieza a presentar de forma vaga en el hombro, que afecta un poco el brazo, arranca la noche, se encuentra en reposo, y que todavía no afecta sus actividades diarias, pero el dolor empieza así hasta aumentar de forma exponencial a los 15, 20 días del inicio. A veces se demora más, a veces esta etapa puede durar de 3 a 6 meses. Entonces, la primera etapa es clave. El paciente mantiene una movilidad aceptable, pero siempre va limitándose según el dolor que tiene. Entonces, como no quiere tener dolor, lo empieza a mover cada vez menos hasta llegar a la segunda etapa, donde es de congelamiento. El paciente tiene una pérdida progresiva y importante de la movilidad. El dolor empieza a disminuir un poco porque pasa esto, que el paciente empieza a poner el brazo, el hombro en una posición donde la cápsula no tire, donde los ligamentos no generen tracción, entonces empieza a ser cada vez menor la movilidad. El dolor empieza a disminuir, inclusive entrar en una meseta. Y la tercera etapa, que es la de descongelamiento, que es una etapa de recuperación. Hay el libro, si vos vas a leer el libro, la teoría dice que es un cuadro, la rigidez de hombro idiopática es un cuadro autolimitado, pero la verdad que hay mucho más respaldo bibliográfico que dice que un inicio de tratamiento precoz asociado con el tratamiento del dolor da mejores resultados. Yo particularmente lo hago así. Yo desde el momento que diagnostico al paciente con un hombro congelado idiopático, trato de abarcar todo, desde dolor hasta empezar con un plan de rehabilitación. En la casa posiblemente, no mandándolo al kinesiólogo, a veces sí, pero siempre abarcando las dos cosas. En la artroscopía también hay diferencias en las tres etapas. En la primera etapa demuestran que hay sinovitis sin contractura capsular. En la segunda etapa ya tiene una pequeña contractura el pliegue axilar. Recuerden que el saco o el saco axilar o el fondo de saco axilar de la cápsula es redundante, por eso el hombro tiene gran movilidad en la abducción, ¿sí? Y en el resto de los ángulos de movilidad. Y en la tercera etapa deja de haber sinovitis, cosa que se asocia con la clínica porque el paciente ya tiene poco dolor, ¿sí? Y la contractura del pliegue axilar ahora es bastante importante. Y con respecto a la histología también, las tres etapas: en la primera, infiltración de las células inflamatorias en el tejido sinovial. En la segunda etapa ya prolifera el tejido sinovial, hay un tejido hipertrófico sinovial. Y en la tercera etapa el tejido es ahora denso, colagenoso. ¿Qué estudios complementarios? Cuando hacemos el interrogatorio y definimos que es una patología idiopática y el paciente es un paciente sano, podemos ir en búsqueda de un examen completo evaluando glucosa, factores inflamatorios, el PCR, el eritro. Podemos buscar algo autoinmune, pero es importante, si lo queremos abarcar desde otro punto del paciente, a través de esto. Y los estudios por imágenes siempre es importante en las somalgias, porque hay muchas patologías tumorales asociadas y muchas patologías, como es una región articular de mucha movilidad, necrosis también de la cabeza. Entonces es importante siempre una radiografía. La resonancia magnética es una patología, es un estudio que te va a dar una información, pero es limitada en una idiopática, ¿sí? Yo particularmente pido los dos, pero siempre radiografía. Mi primer estudio es radiografía. Resonancia lo pido cuando el paciente me refiere en su discurso que tuvo algún trauma o algún esfuerzo, o una fractura vieja, o se golpeó hace 10 años, no importa. Si tiene algo traumático en su historia, se lo pido. Si no, radiografía está bien.
Y la ortorresonancia, hay quienes dicen que el mismo contraste podría generar mayor irritación de la sinovitis y eso podría generar un daño terrible para la articulación. Yo particularmente no lo pido nunca. Bien, con respecto al examen físico, siempre es importante en el paciente que tiene una omalgia mirarlo con tratar de sacar la remera o ponerla o algo que se le vea bien la espalda, ¿sí? Sobre todo, y evaluar varias cosas. Si tiene cicatrices previas, si tiene tumoraciones visuales y tal vez no palpables por el paciente, si tiene hematomas, si tiene una contractura muscular evidente. La omalgia siempre tiene mucha relación, siempre no, tiene mucha relación con la columna cervical. Escoliosis severas, actividades laborales que generen mucha contractura cervical. Eso se puede ver a través de la actitud del paciente, entonces eso lo tenemos que ver en la inspección con el paciente con el torso semidesnudo. Debemos palpar puntos gatillo, tratar de buscar la posibilidad de que el paciente o la paciente tenga puntos dolorosos a nivel cervical, palpar a nivel musculatura el supraespinoso y infraespinoso, todo lo palpable, deltoides, es importante. Y a nivel de la movilidad, siempre movilidad activa, y siempre es lo que les trato de decir, que el paciente movilice, o pasiva, donde nosotros tenemos que generar el movimiento que queremos evaluar. La ACE, que la Sociedad Americana de Hombro y Codo, propone y recomienda evaluar y registrar los movimientos de flexión anterior en el plano escapular. Esto se puede hacer parado o acostado, ¿sí? Si el paciente tiene una gran dificultad para mover su hombro, es importante que lo recuesten al paciente porque el paciente va a tener menos dolor y tal vez le puedes ver la verdadera movilidad. Entonces, la flexión anterior sí es importante, la rotación externa, ¿sí? La rotación interna, tanto en aducción del brazo como en abducción de 90 grados, ¿sí? Realizar rotación externa o rotación interna. Y la rotación interna se va a evaluar con la llegada de la mano, ¿sí? Según la espina dorsal correspondiente, ¿sí? O puede ser trocánter acá al costado, glúteo, y enumerar las vértebras hacia arriba. Lo normal es que sea entre T3, lo más esperado es que sea entre T3 y T9, T7. Si el paciente no puede abducir el brazo para hacer una rotación externa y una rotación interna, es lo máximo que puede abducir, ¿sí? Entonces, le haces hacer la movilidad activa, la registrás en la historia clínica. La movilidad pasiva la tenés que realizar cuando el paciente tiene una clara impotencia funcional de un lado, de un movimiento. Entonces, evaluás si ese hombro no se está moviendo por rigidez capsular o se está moviendo por dolor. Por eso le decía acostar al paciente si tiene mucha molestia. Lo de acostar al paciente es porque la gravedad no está, entonces ahí podría ser más fácil el movimiento. Yo particularmente registro estas cosas, la movilidad activa en números, en grados, y la movilidad pasiva. Y en base a eso le explico al paciente la patología y también defino el diagnóstico, porque no es lo mismo un paciente que activamente eleva el brazo, no sé, 90 grados y no lo puede elevar más, aquel paciente que no lo eleva, pero nosotros pasivamente sí lo podemos levantar. Si nosotros pasivamente podemos levantarlo, tal vez el paciente tiene un problema tendinoso, por ruptura del manguito rotador, o por dolor no puede elevarlo, pero la cápsula está displacente. Recuerden que el hombro congelado idiopático es problema principalmente de la cápsula, se achica y la rigidez va a ser, si está contraída y contracturada la cápsula, la rigidez va a ser de actividad, de movilidad activa y de pasiva. Con respecto al tratamiento, como les decía, yo particularmente abarco todos los campos, es decir, el dolor y la movilidad.
Acá cuando pongo profilaxis, muchas veces el paciente cuando llega a un consultorio y llega con este tipo de patología, el traumatólogo lo que hace es inmovilizarlo. Y eso genera peor resultado, porque el paciente posiblemente esté con mucho dolor y, y esté cursando gran parte de la primera etapa. Entonces el paciente puede entrar en una segunda etapa y mantenerse en una segunda etapa donde claramente hay una mayor contractura capsular en rotación interna y en aducción. Entonces el paciente empeora su resultado porque va a ser mucho más largo el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la profilaxis? No inmovilizar del todo, que el paciente pueda reposar, que no haga actividades de movimiento brusco, que no haga movimientos de carga, pero no inmovilizar. Hay que darle una movilidad progresiva y continua. Antiinflamatorios no esteroideos es una buena indicación para mejorar el dolor. Los corticosteroides, intramuscular o intraarticular. Hay un montón de trabajos que dicen que el intramuscular es igual que el intraarticular, pero hay algo que parecería que sería así, que intraarticular tiene un efecto más rápido. Puede ser. La verdad que todavía no tengo el timing de eso, pero y tampoco tengo un trabajo que les pueda decir es mejor esto. Hay uno y otro, hay que hacer su experiencia. Lo que sí tienen que saber es que una infiltración intraarticular tiene sus riesgos mucho mayores que intramuscular, que hay que hacerlo de una forma séptica, que hay que hacerlo controlado, que hay que avisarle al paciente que le estamos haciendo esto, porque si el paciente genera una artritis séptica producto de la inyección que vos le pusiste en el consultorio, vas a estar medio complicado. Entonces, la tenés que hacer bien, limpio, y sabiendo lo que estás haciendo, a diferencia de la intramuscular, que le da la orden y se lo va y se le infiltra en la casa. Otra cosa que puede ser diferente también entre articular e intramuscular es el paciente diabético o hipertenso. Intramuscular es más sistémico, el golpe es más sistémico y podría afectarle un poco más. Y después la otra alternativa es la vía oral. Hay un montón de trabajos que informan dosis, hay trabajos que informan dosis altas de 40 o de 30 miligramos por día durante 3 a 4 semanas. Yo particularmente lo aprendí así, de dar 4 miligramos por día, ¿sí? Durante 21 días, que es lo que me da una caja de meprednisona de 4 miligramos. Yo utilizo eso, que es la dosis más baja que se puede dar, y la verdad que el paciente responde muchas veces bien. Hay pacientes que siempre preguntan qué pasa con el corticoide, hay pacientes que te preguntan si engorda o si te va, no sé. Hay que explicarle que son dosis pequeñas y que no genera un consumo crónico y los efectos adversos son mínimos. Particularmente la forma de darlo, yo lo hago de forma ascendente, una dosis ascendente hasta llegar a los 4 miligramos, mantengo los 4 miligramos durante unos cuantos días, generalmente 2 semanas, y después lo vuelvo a descender de forma progresiva. Lo hago más a como lo aprendí, pero la verdad que mucho sustento bibliográfico de esa forma de darlo no tengo. Con respecto al bloqueo del nervio supraescapular, también es una práctica que se hace en consultorio. Hay gente que lo hace bajo vía ecográfica. Ayer justamente estuve hablando con los chicos de anestesia y voy a ver si puedo aprender cómo bloquearlo para después se los enseño a ustedes, pero la idea sería tener esta herramienta de diagnóstico y de tratamiento para este tipo de afecciones. La hidrodilatación es una práctica que la hace algunos fisioterapeutas. No sé mucho del tema, pero es una posibilidad y es una posibilidad actual hoy por hoy en las jornadas de hombro y codo se ve y se habla de esto. Parecería que es algo así como que la artrorresonancia en algún estadio de la rigidez de hombro te mejora porque te distiende la cápsula. La hidrodilatación se hace con corticoides y con solución fisiológica. Esa es la forma, es decir, instilar dentro de la articulación líquido para expander la cápsula y así darle más movilidad al hombro. Y la terapia física, siempre. Yo la doy desde el primer momento. Trato de mandar al paciente o a kinesiología o hacer un plan de rehabilitación yo mismo, controlado, viéndola todas las semanas.
Inclusive tengo la alternativa de enseñárselos en el consultorio, grabarlos a los pacientes con su celular, y después lo tienen en su celular como un archivo, lo pueden ver, les explico o les pido que me traiga un tipo de elemento para hacer los ejercicios y yo les explico en el consultorio cómo hacerlos, pero terapia física siempre. Y después están las formas de tratarlo quirúrgicamente. ¿Cuándo operamos un hombro rígido? La verdad que yo operé uno solo. Y estoy arrepentido de haberlo operado, porque el resultado siguió siendo malo. No sé, puede haber sido que el paciente tampoco ayudó, pero no creo que vuelva a hacerlo tan libremente. Creo que lo pensaría muchísimo más en operar un hombro congelado. ¿Cuándo lo haces? Cuando el tratamiento no responde bien, pero un buen tratamiento, un buen plan kinésico, un buen plan de analgesia, un buen plan abarcativo en las diferentes esferas. Si el paciente tiene un trastorno emocional, tratar de mandarlo al psicólogo. Si tiene un problema de clínico, tratarlo de mandarlo al clínico. Un buen abordaje. Si eso no mejora de 6 meses a 12 meses, está indicado la cirugía. ¿Qué cirugía se puede hacer? Una movilización sola, cerrada, bajo anestesia. La teoría dice que tiene algunas contraindicaciones como la osteopenia del húmero proximal, producto del desuso, y la diabetes de larga evolución. Esas son unas posibles contraindicaciones. Lo que se trata de hacer, el fin de esto es romper las adherencias de la articulación glenumeral y así que el paciente pueda movilizar un poco más. La segunda opción también es la liberación abierta. Hoy por hoy, la verdad que debe haber muy poca gente que realiza una liberación abierta de hombro para un hombro primario, una capsulitis adhesiva primaria idiopática. Hoy por hoy, no sé, creo que no lo hace mucha gente abierto. O no lo haces, o lo haces artroscópico, pero difícilmente lo pueden hacer abierto. Si es traumática, puede ser que sí se haga un poco más. Y por supuesto que siempre tienen las ventajas y desventajas. Las desventajas muchas veces es el acortamiento del subescapular, eso generaría una disminución en la rotación interna, y bueno, siempre las desventajas son el abordaje de una articulación, abrirla, exponerla, posibilidades de infección y demás. Y en las ventajas puede ser alguna de que tenga la posibilidad de ver toda la articulación, exponer la articulación, ver la posibilidad de si tiene osteofitos o rebordes óseos, resecarlos. Eso es otra de las ventajas que puede tener. Y por último, la liberación artroscópica, hoy por hoy, a mi forma de verlo, o no se hace, o se hace cerrada o se hace artroscópica. Creo que la abierta no lo haría, porque sí lo haría artroscópico, o por lo menos yo lo haría se puede hacer una combinada, que es artroscópica más movilización de la articulación. La artroscopía te permite hacer un diagnóstico también, confirmar el diagnóstico de una capsulitis adhesiva, evaluar el magnetorotador, etcétera, y hacer el tratamiento. Generalmente lo que se aborda es el intervalo de los rotadores. El intervalo de los rotadores es una región anatómica del hombro que se limita por el límite inferior del supraespinoso, el límite superior del subescapular, y tenemos los ligamentos glenumeral superior y el ligamento coracoacromial. Ese pedacito de cápsula, porque el contenido es cápsula y además la vaina del bíceps y el tendón del bíceps, parece que generaría al contraerse muchísima afección de la movilidad. Entonces lo que se aborda con la artroscopía es ese lugar. Se trata de liberar o abrir el intervalo de los rotadores. Teóricamente tiene una recurrencia de 11% al año y siempre los diabéticos dan un peor resultado.
¿Qué conclusiones estaría bueno que se queden? Que es muy importante el interrogatorio y el examen físico para definir el diagnóstico. Los exámenes complementarios serán útiles siempre y cuando ustedes en el interrogatorio puedan determinar algo que puede tener algo por detrás, ¿sí? Algo traumático o alguna afección tumoral o lo que sea. El tratamiento conservador con un abordaje multidisciplinario es muy beneficioso para el paciente. Una buena conexión con el kinesiólogo o la kinesióloga te va a permitir que el paciente tenga un mejor resultado, porque podés ir llevando las diferentes etapas de la patología en conjunto. Siempre hay que decirle, y ustedes tienen que saber, que hay alternativas quirúrgicas para este caso. Eso es importante saberlo porque el paciente, cuando tiene una rigidez de hombro idiopática, pregunta si va a quedarse con así para siempre, y hay que explicarles que siempre hay un tratamiento conservador y siempre hay una segunda carta que es el tratamiento quirúrgico. Y generalmente tienen buenos resultados los diferentes tipos de tratamiento. Recuerden que todo esto es destinado, ¿por qué hablo un poco más del idiopático y no del traumático? El traumático tiene algo muy, muy claro que es el trauma.